Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando y hemos acabado en su totalidad son los mostrados, ¿no? Y con los temas 3, 4 y 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. Es necesario anotar que el tema 7, donde se mostró el uso de la sentencia .tf, ya ha sido concluido. También hemos visto en el tema 8 el uso de la sentencia .tran, donde se simularon todas estas fuentes, ¿no? Senoidal, pulso, PWL, exponencial, senoidal amortiguada, y esto se hizo con fuentes de tensión. De forma similar se pueden trabajar las fuentes de corriente, ¿no? Fuente de corriente senoidal, fuente de corriente de tipo pulse, todo esto ya fue concluido. Asimismo, también ya ha sido concluida la parte 9, en donde se simularon circuitos con interruptores y condiciones iniciales. Bien, ahora estamos viendo el tema 10, que trata acerca del uso de la sentencia .ac, donde ya ha sido trabajada la parte de circuitos con fasores. También ya hemos visto cómo simular impedancias equivalentes y también ya hemos visto cómo obtener circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Ahora vamos a ver cómo trabajar con el principio de superposición y posteriormente veremos cómo trabajar con filtros. Todos estos temas están enmarcados dentro del régimen senoidal estable. Entonces, el uso de la sentencia .ac nos permite especificar valores o un intervalo de frecuencia que se usará en el análisis de la respuesta en frecuencia, ¿no? Los tipos de barrido de la frecuencia pueden ser de tipo octava, década y lineal, y eso lo podemos ver en la ventana del Edit Simulation Command del LTSpice, ¿no? Donde aquí en tipo de barrido puede ser de octavo, puta madre. Entonces, el uso de la sentencia .ac nos permite especificar valores o un intervalo de frecuencia que se usará en el análisis de la respuesta en frecuencia. Los tipos de barridos de la frecuencia pueden ser octava, década y lineal, y eso nosotros lo podemos ver en la ventana del Edit Simulation Command del LTSpice, aquí en AC Análisis, ¿no? Aquí en Type of Suite, ahí tiene octava, década y lineal. Y también está permitido dar una lista de puntos de frecuencia, y eso lo ven aquí en el list. Este estudio se dividirá en las siguientes partes. La parte 1 ya ha sido concluida, la parte 2 también ya ha sido concluida, la parte 3 ya ha sido concluida, la parte 4, que es la que vamos a ver ahora, ¿no? Se simularán circuitos con fuentes independientes funcionando con diferentes frecuencias, ¿no? Y a partir de ahí se obtendrán las variables pedidas usando el principio de superposición. En la parte 5 se simularán los siguientes filtros, ¿no? Pasa bajo, pasa alto y pasa banda, ¿no? Y se mostrará cómo ingresar la función de transferencia hallada teóricamente y comparar con la simulación. Como siempre, el énfasis aquí es en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos solo se mostrará cómo simular los circuitos. El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado para justamente poder entender mejor los resultados. Entonces, vamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar con este video. Este sería el primer problema. Aplicando superposición, hallar V sub 0, la tensión en esta resistencia. ¿Por qué aplicaríamos superposición? Es básicamente porque esta fuente cosenoidal está trabajando con una frecuencia de 2 radianes sobre segundo y esta fuente senoidal está trabajando con una frecuencia angular de 5 radianes sobre segundo. Entonces, obligatoriamente tengo que usar superposición para poder hallar esta tensión de acá. Bien, segunda cosa es que siempre estamos simulando con fuentes cosenoidales para después pasar al fasor, ¿no?
esto de acá lo tengo que pasar a su versión, a su forma cosenoidal, ¿no? Y para eso tenemos esta relación de acá. Entonces esto sería el A es 5 coseno de omega, ¿no? Que es 5t más teta. Acá no hay nada, el teta de acá no hay nada, es 0, menos 90. Bien, eso sería la fuente de forma cosenoidal. De tal manera que su forma fasorial sería amplitud y ángulo 5 ángulo menos 90. Y este sería 10 ángulo 0. Listo. Acá también tenemos una fuente de tipo DC. Bien. Listo. Entonces, aquí yo tengo la respuesta. Allá teóricamente vamos a demostrarlo por simulación. Entonces vamos a comenzar. Armemos el circuito. A estas alturas, como siempre, mi recomendación es que ustedes sepan usar los atajos que da el teclado para este programa. Control N, por ejemplo, ya les sale la pantalla donde ustedes van a colocar los componentes. Aprietan la letra B chica y les sale una fuente de tensión. Aprietan L y les sale una inductancia. Control R para rotar. Aprietan F2 y les sale la lista de componentes, ¿no? Acá está, por ejemplo, una fuente de corriente independiente que apunta hacia arriba. Una resistencia, que es donde se va a medir la tensión. Solamente apretar la letra R. Aprietan la letra C, les sale una capacidad. Aprietan la letra R, les sale una resistencia. Control R rota la resistencia. Aprietan la letra B chica y les sale la fuente de tensión independiente. Aprietan F3 y ya van a comenzar a cablear. Aprietan la letra G, les sale la referencia, escape, desactivamos. Bien. 2 henrios, 1, 4, 1 sobre 10 y estos 5 voltios. Entonces pongamos esto. Aquí clic derecho, DC value 5. Aquí en R4, aquí en la capacidad es un décimo y como hay una operación aritmética hay 1 entre 10. Entonces entre llaves 1 entre 10. Aquí es 1. La inductancia vale 2. Bien. Vamos entonces a colocar los fasores, ¿no? Que vienen de la parte o de la fuente, vienen de las fuentes cosenoidales, ¿no? Los fasores se colocan así. Clic derecho, nos vamos aquí a Advanced y en Smart Sign hace análisis. Aquí la amplitud vale 10 y la fase vale 0, ¿no? Ustedes pueden colocar fase aquí 0 o si gustan no. Si no colocan no hay problema porque el simulador lo entiende como si la fase fuese igual a 0. Y aquí clic derecho, nos vamos a Advance, en AC Amplitud, ahí es 5, AC fase menos 90. Listo, vamos a colocar esto más acá, o lo dejamos acá y esto lo ordenamos. Bien, ya está el circuito armado. Tal como lo hemos venido haciendo en videos anteriores, para simular la parte de fasores tenemos que usar la sentencia .ac. La sentencia .ac simula un intervalo de frecuencias. Bien, entonces aquí no necesito un intervalo de frecuencias. Aquí lo que yo necesito son puntos de frecuencia. Acá frecuencia angular 2 y frecuencia angular 5. Aquí es una simulación en DC. Y otra cosa, la frecuencia que despliega el simulador está en Hertz. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar de frecuencia angular a Hertz. Omega es 2πf, por lo tanto la frecuencia es omega sobre 2pi. Entonces vamos a ver cómo con el artificio que voy a mostrarles ahora, que ya se los he venido mostrando en videos anteriores, cómo es que
todo un intervalo de frecuencias lo puedo resumir a aproximadamente un punto de frecuencia, ¿no? Veamos, ya sea el punto de frecuencia 2 o ya sea el punto de frecuencia 5. Bien, aquí clic derecho, Edit Simulation Command, hace análisis. ¿Qué tenemos aquí en estas cuatro cosas? Type of Sweep. Entonces el tipo de barrido de frecuencia va a ser en octava, en década, en linear o list. Nosotros usamos linear o usamos list, ¿no? Normalmente uso linear. Número de puntos, start y stop frequency. Entonces aquí coloqueamos en start frequency y aquí stop frequency. Ustedes informan el start frequency y colocan el stop frequency, entonces va a ser un barrido de todas las frecuencias que haya entre el start y el stop frequency. Y el number of points es el número de puntos que ustedes van a colocar dentro de ese intervalo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo no necesito un intervalo, yo necesito puntos de frecuencia. Entonces, lo que se hace, y tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores, ¿no? Es, por ejemplo, en el start frequency trabajamos con una frecuencia angular de 2, ¿no? Con la primera frecuencia, ¿no? Desactivando esta fuente y esta fuente de acá, ¿no? Porque eso es lo que corresponde a hacer en superposición. Entonces en el start frequency colocamos omega sobre 2pi y en el stop frequency colocamos omega sobre 2pi más 1 microhertz. ¿Qué es lo que significa ese 1 microhertz? 1 microhertz significa la distancia que hay entre el start frequency y el stop frequency. De aquí del start al stop frequency hay 1 microhertz. Es muy pequeño el paso, entonces, dado que todo esto es un intervalo, pero muy pequeño, entonces lo que se mide aquí, en este extremo, es prácticamente lo mismo de lo que se va a medir en este otro extremo. Por lo tanto, dado que la variación es muy pequeña, estos dos puntos están muy cercanos, entonces esto es como si fuera un solo punto. ¿De acuerdo? Bien, ahora, eso es lo que vamos a colocar. Ahora vamos a parametrizar también, ¿no? Vamos a usar un punto param, ¿no? El omega, ¿no? Un f angular igual a 2, ¿no? Y esto de aquí es lo que vamos a informar al simulador. En lugar del omega usamos un f angular, ¿no? F angular. Ya les voy a indicar por qué. ¿Qué es lo que va a permitir esto de aquí? Que como yo tengo dos puntos puedo desplegar gráficos. O sea, los resultados que me va a mostrar el simulador son gráficas. Por lo tanto, yo puedo sacar provecho de esas gráficas porque puedo hacer aritmética con esas gráficas. Puedo derivarlas, puedo sumarlas, puedo restarlas, puedo sacar raíz, ¿no? Puedo multiplicarlas, dividirlas. Entonces eso me va a ayudar mucho en el análisis de circuitos. Entonces estoy usando convenientemente el punto AC, que es un barrido de muchas frecuencias, ¿no? A solamente usar dos puntos muy cercanos para que el circuito actúe como si lo estuviésemos simulando en una sola frecuencia. Bien, eso es lo que vamos a informar ahora. Entonces, número de puntos 2, ¿no? Se van a desplegar, por ejemplo, dos puntos entre el start y el stop frequency. Entonces, el start frequency, como yo voy a parametrizar, es f angular entre 2pi, porque estamos pasando de la frecuencia angular a hertz. Y acá más un microhertz, algo muy pequeño. Y ahora definimos el f angular, ¿no? Nos vamos al punto P, clic derecho aquí, ¿no? Donde está parpadeando, clic derecho, Help Me Edit, aquí. Y aquí nos vamos a punto param en name, entonces colocamos el f ang. Y en value le ponemos, ¿no? La primera frecuencia 2. Bien, con eso aseguro que
el f angular valga 2 y a la hora que esta sentencia va a trabajar va a estar en función de este parámetro f angular 2. Bien, ahora yo no estoy colocando, noten que yo acá no estoy colocando la palabra omega ni la letra W porque son variables internas según el manual del LTSpice, ¿no? Este es el manual del LTSpice, ¿no? Abajo les dejo el link. Este es el manual del LTSpice. Si ustedes van, por ejemplo, a la página 40, en la página 40 les muestra todo lo que se puede hacer con formas de onda, aritmética de formas de onda, ¿no? Sacar valor absoluto, arco coseno, derivarlas, sacarle logaritmo, mínimo, máximo, elevarlas a la potenciación, ¿no? X elevado a la Y, ¿no? Ese elevado a la es doble asterisco, ¿no? Y así. Y aquí en la página 45 noten ustedes que hay letras que el LTSpice ya las guarda como constantes internas o como letras reservadas. Asimismo la letra time, la letra frec, la letra omega, la letra W, ¿no? Ya están reservadas cuando se despliegan datos con formas de onda, ¿no? Entonces es mejor no usar esta palabra omega, esta palabra frec o la letra W, ¿no? Porque puede haber un conflicto con lo que el LTSpice ya tiene dentro de sí. Bien, por eso he usado f angular. Listo. Entonces, con eso explicado, procedemos a hacer el análisis. Por ejemplo, ya que es superposición, vamos a trabajar con esta fuente. Y esta fuente de corriente y esta fuente de tensión las desactivamos, ¿no? Son fuentes independientes, entonces podemos desactivar. Entonces, con la fuente AC va a estar en ON. La fuente de tensión en DC va a estar en ON. La fuente de corriente en AC va a estar en OFF. ¿Qué significa que una fuente de corriente independiente esté en OFF? Va a estar en circuito abierto. Y una fuente de tensión DC en OFF también, ¿no? Independiente va a estar en cortocircuito. Bien, este es el primer análisis. Vamos entonces a abrir la fuente y cortocircuitar y vamos a trabajar con esta fuente que trabaja con frecuencia angular de 2. Bien, entonces frecuencia angular 2, abrimos la fuente de corriente y aquí cortocircuitamos esta fuente. Bien, entonces estamos listos, simulamos y nos piden hallar la tensión acá de más menos. Entonces aquí nos vamos, ponemos acá, fíjense, clic izquierdo, mantenemos apretado el clic, nos vamos hasta el otro punto y soltamos el clic. Bien, observen el resultado que se despliega. Primero aquí el eje el eje X. Noten que prácticamente en estos puntos no se está variando nada en la frecuencia, 318.31 mili, acá en el otro extremo 318.31 mili. Por lo menos después del punto decimal, los dos decimales siguientes no varían. Aquí en el eje Y de la izquierda le corresponde la magnitud, que está en decibelios, y que le corresponde también esta línea continua. Y aquí en el eje Y de la izquierda son los grados, ¿no? Y están dados por la línea punteada, ¿no? Acá está la magnitud y acá está el ángulo del fasor. Yo no quiero en dB, yo lo quiero en escala lineal, por lo tanto, clic derecho se van a línea. Ya. Siempre observando el límite inferior y el límite superior, ¿no? De cada eje Y. Fíjense de que este punto de acá, ¿no? Fíjense que el límite inferior es 2.497, límite inferior, y el límite superior es 2.497. Entonces, desde el valor mínimo hasta el valor máximo de la magnitud del fasor, prácticamente no varía nada. Y ustedes ven acá, esta recta no varía nada, la recta continua, la línea continua. Comentarios similares aquí en el eje Y, ¿no?
menos 30.77 en el límite inferior, menos 30.77 en el límite superior. Entonces, del límite inferior al límite superior de aquí no varía prácticamente nada, a pesar que ustedes están viendo una variación de la línea punteada. Pero si ustedes trasladan este punto hacia acá y este punto hacia acá, entonces miren la variación que va a haber. Nada. Si ustedes le dan clic aquí, ahí tienen ustedes la magnitud y la fase, ¿no? Mueven el cursor y ustedes noten que por lo menos después del punto decimal, los dos primeros decimales después del punto decimal, tanto de la magnitud y de la fase, no se mueven. ¿Por qué? Porque la frecuencia que hay desde el start frequency hasta el stop frequency es muy pequeña. Hay 1 microhertz, ¿no? Entonces, para esto sería 2.49 de magnitud menos 30.77 de ángulo de fase, ¿no? Trabajando con el omega 2, ¿no? Que es este de acá. Esta es la onda que está en el tiempo. Magnitud 2.49, fase menos 30.78, muy cercano a lo que hemos hallado. Listo. Ahora vamos a trabajar con esta fuente de corriente, ¿no? Entonces, el segundo análisis, la fuente de corriente en AC va a estar en la fuente de tensión en AC y la fuente de tensión en DC, ambas independientes, están en off. Los voy a desactivar y esto significa que estarán en cortocircuito. Entonces vamos a cortocircuitar esto y cambiar el parámetro frecuencia angular, dado que ahora se trabaja con una frecuencia angular de 5. Hagamos eso primero, sacamos esto. Otra cosa, si le dan clic aquí, ustedes también pueden ponerlo esto en su forma cartesiana. Clic derecho aquí, se van a representación, forma cartesiana. Fíjense la forma cartesiana de ese fasor. Entonces aquí está el número complejo, la parte real del número complejo, y acá está la parte imaginaria del número complejo. ¿Cómo saben que es la parte imaginaria? Porque acá está el i, ¿no? Acá está. Entonces ustedes mueven el cursor, ¿no? Y igualito, la parte real se mantiene casi constante y la parte imaginaria se mantiene constante. Acá está el i de la parte imaginaria, ¿no? Pero no lo quiero en su forma, por el momento no quiero en forma cartesiana. Clic derecho acá entonces, porque regresamos a bode. No lo quiero en dBs, lo quiero en linear. Bien, ya está. Sacamos entonces esto y aquí volvemos al circuito. Bien, ahí nomás. Entonces cortocircuitamos esto de acá. Cortocircuitamos esta otra de aquí y trabajamos con una frecuencia angular de 5. Bien, ya está listo entonces. Sí, ya está listo. Simulamos y veamos la tensión, ¿no? Nuevamente los datos se están desplegando en dBs, ¿no? La magnitud, yo no quiero en dB, yo quiero en escala lineal. Listo. Siempre observando, por favor, el límite inferior y el límite superior del eje Y de la izquierda y el eje Y de la derecha. Observen, casi no varía prácticamente nada y lo sacan de acá de la misma recta. Pero fíjense acá, el límite inferior es 5.820 y el límite superior es 5.820. Comentarios similares para acá, para el eje Y de la derecha, ¿no? Que le corresponde la línea punteada. El eje Y de la izquierda le corresponde la línea continua. Le dan clic aquí y ustedes varían, ¿no? El cursor, magnitud 5.82, la fase menos 77.90, ¿no? De este fasor de tensión. 5.82 menos 77.90. Como estamos trabajando con omega 5, entonces le corresponde esta de aquí. 5.82 de magnitud menos 78 de fase. A nosotros nos salió en la simulación menos 77.90. Entonces esta parte está bien. Bien, vamos entonces con la tercera fuente, con esta de acá.
la fuente de tensión DC va a estar en ON y la fuente de tensión en AC y la fuente de corriente en AC van a estar en OFF. ¿Qué significa una fuente de tensión independiente en OFF? Corto. ¿Qué significa una fuente de corriente independiente en OFF? Circuito abierto. Bien. Vamos entonces primero a trabajar con esto. Sacamos esto. Esto está en corto. Esto de acá lo abrimos, circuito abierto. Y esto de acá lo activamos. Bien. Noten que aquí esta fuente es una fuente de tensión en DC. Por lo tanto, el análisis del circuito va a ser en DC. Y esto es DC, ¿no? Entonces no se trabaja con punto AC, sino se trabaja con punto OP, punto de operación, Operation Point. Por lo tanto, lo que nos queda aquí es desactivar la opción, ¿no?, del punto AC, ¿no?, dado que no vamos a trabajar con esa sentencia, porque ahorita el circuito está trabajando en DC. Clic derecho, Cancel, Comment. Y aquí en punto para, clic derecho, Cancel, Comment. Fíjense cómo ha cambiado el color de las letras, ¿no? Ahora es azul, entonces el LTSPI lo toma como un comentario, no como una directiva. Las directivas, lo que el LTSPI va a tomar en cuenta, están escritas en negro. Bien, entonces clic derecho aquí en la pantalla, Edit Simulation Command, DC Operation Point, .op. Listo, ya estamos entonces ok para simular. Simulamos, se despliega todos estos datos del punto de operación. El voltaje, aquí el voltaje en el nodo 001, el voltaje en el nodo 002, el voltaje en el nodo 03 y estas corrientes, ¿no? Aquí se marca, aquí se dan, estos voltajes están referidos con respecto al ground, con respecto a la referencia, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto es la tensión aquí en esta resistencia. Menos 999.80 mili. ¿No? Aproximadamente esto es como si fuese menos un voltio. Y eso es lo que ustedes están viendo que sale aquí. Menos un voltio. Entonces nuestra respuesta que hemos hallado teóricamente se está corroborando mediante simulación. Bien. Con eso terminamos este problema. Vamos a guardarlo. Circuito superposición 1. Listo, ya. Ahora vamos a este otro circuito de aquí. Aplicando superposición hallar B sub 0, es decir, la tensión de aquí a acá. Noten que aquí tienen una fuente de tensión cosenoidal, ¿no? Es la fuente de AC. Tienen una fuente de corriente DC, tienen una fuente de tensión en DC. Y también tienen una fuente dependiente, ¿no? Independiente de corriente, depende de la corriente que pasa por aquí. Bien, vamos a armar el circuito, ya que esto es lo que se tiene que pasar a fasor. Y está en coseno, entonces esto es 0.1 ángulo 0, pues, ¿no? Bien. Y la frecuencia angular con la que se está trabajando es esta, ¿no? F-ang 10 a la 4. Que esa es la primera que vamos a trabajar. Vamos a armar el circuito: resistencia, capacitor, resistencia, fuente de corriente, resistencia, fuente de corriente dependiente de corriente, resistencia, fuente de tensión. Bien, vamos entonces. Esto lo sacamos. Ya. Entonces acá una fuente de tensión. Acá una resistencia, capacitor, una resistencia, F2 current que apunta hacia arriba, ya,
acá otra resistencia, o sea, esto así, una fuente de corriente dependiente de corriente GF, acá está, Linear Current Dependent Current Source, que apunta hacia la hacia la izquierda. Resistencia, fuente de tensión. Bien, vamos a conectar todo esto. Y vamos a colocar los valores. Esta fuente vale 10 voltios, esta resistencia vale 1K. Después voy a trabajar con la fuente dependiente, esta resistencia vale 25, esta fuente de corriente vale 100 microamperes, esta resistencia vale 100K, este capacitor vale 1 micro, esta resistencia vale 100. Bien, y este fasor vale, ahora lo voy a pasar a fasor 0.1 ángulo 0, clic derecho acá, advance, hace amplitud 0.1, hace fase en AC 0, lo puedo dejar ahí, él ya entiende que la fase es 0. Bien, ya lo tenemos. Ahora, ¿cuál va a ser la estrategia? Vamos a trabajar con esta fuente primero. Fuente de tensión en AC va a estar en ON. Fuente de corriente en DC en OFF, que significa un circuito abierto. Fuente de tensión en DC en OFF también, que significa un cortocircuito. Bien, ahora noten que todavía no hemos colocado esta fuente de corriente, ¿no? Perdón, esta corriente dependiente. Entonces, la corriente que pase por este cable de acá, ¿no? es la que va a mandar a esta fuente. Es decir, yo tengo que medir a la corriente que pase por acá, ¿no? Para enlazarla con esta fuente de corriente. ¿Cómo lo hago? Siempre que queremos medir corriente en el LTSpice, lo que siempre vengo comentando en todos los videos, ¿no? Si queremos medir corriente, lo tenemos que hacer a través de una fuente de tensión, ¿no? Una fuente de tensión independiente a la cual le vamos a poner 0 voltios. ¿Ya? 0 voltios, ¿por qué? Para que simule un cortocircuito perfecto y por ahí se mida la corriente. ¿Ya? ¿Y cómo va a medir la corriente? Yo estoy asumiendo que la corriente viene de izquierda a derecha, por lo tanto la fuente la tengo que colocar más menos, porque la corriente va de mayor a menor potencial. Entonces es así como yo voy a colocar un sensor de corriente, ¿no? Eso es lo que vamos a colocar. Entonces, por ejemplo, B, control R, control E, ya, ahí está la fuente de tensión, más menos, ¿no? Para que la corriente venga de izquierda a derecha. ¿Cuánto vale la tensión? 0 voltios para que simule un cortocircuito ideal. B3 le cambiamos de nombre, por ejemplo, no sé, le llamamos I1, pues, ¿no? I1. Como si hubiese cambiado aquí, pues, el nombre, ¿no? I1, simplemente le cambió acá I1. Acá I1. Bien. Y-1, ¿no? Ya, y esta vale 49 I1. Entonces, ¿dónde informamos todos esos datos? Clic derecho acá en Value, le pone doble clic y I-1, ¿no? Y aquí en Value 2 ponemos el valor 49 y le ponemos aquí en Visible, doble clic para que se vea I1 49. Entonces noten ustedes cómo he enlazado la dependencia de esta fuente de acá, la dependencia de esta fuente de acá con respecto a la corriente que se va a medir aquí en esta rama. Bien, ahora sí vamos con la estrategia que les había comentado. Vamos solamente a trabajar con esto, entonces esto lo abrimos y esto lo cortocircuitamos. Ojo que aquí está la referencia, ¿no? Aquí, por aquí, aquí está la referencia. ¿Por dónde sea? Acá estoy colocando la referencia. Ya, entonces acá este va a estar en off.
¿no? La fuente, recordemos, esta de acá también se abre, lo sacamos y solamente vamos a trabajar con esto. Recordar que cuando trabajamos con fuentes dependientes, las fuentes dependientes no pueden ser desactivadas, ¿no? Acá la frecuencia angular vale 10 a la 4, entonces 10 a la 4 radianes por segundo, entonces vamos a usar el mismo setup del problema anterior, ¿no? El punto P lo comentamos, lo vamos a usar después, ya que hay fuentes en DC, tanto de corriente como de tensión. Clic derecho aquí, cancel, comment, fíjense cómo ahora quedó de color azul. Activamos nuevamente tanto el parámetro como la directiva, ¿no? La sentencia, clic derecho aquí, en lugar de comment, Spice Directive, y acá le cambiamos, ¿no? Acá 10 a la 4 es 1e a la 4 o 10k, ¿no? 10k. Fíjense cómo ha cambiado fíjense cómo está cambiando de color, ¿no? La frase, ¿no? Ahora nuevamente acá, clic derecho, Spice Directive, ¿no? Fíjense cómo cambió. Listo. Estamos usando el mismo setup de simulación. Nuevamente, lo que habíamos visto en el problema anterior, ¿no? Aquí el omega, ¿no? Esta es la frecuencia en hertz, y del start frequency al stop frequency hay 1 microhertz, ¿no? Desde 10 a la 4 sobre 2pi, que este es el omega, a 10 a la 4 sobre 2pi más 1 microhertz, ¿no? Hay tan poca distancia entre el start y el stop frequency que da lo mismo medir aquí o medir aquí entre los extremos o en cualquier punto de acá. ¿Por qué? Porque hay tan poca distancia que es como si fuese un mismo punto, ¿no? Ese es el artificio que estamos usando para poder desplegar datos gráficos, puesto que necesitamos mínimo 2 puntos para que haya gráficas, para que el LTSpice despliegue datos gráficos, ¿no? Y podemos sacar provecho de los datos gráficos, ya que como ustedes han visto en el manual, les acabo de mostrar, se puede hacer aritmética con eso. Bien, listo. Entonces dejamos el setup tal como está, ¿no? Listo, entonces ya podemos simular. Simulamos. Bien, y vemos la tensión aquí en B0, ¿no? De acá hasta acá. Clic derecho, clic izquierdo, perdón, hasta acá. Bien. Acá la magnitud está en dBs, acá la fase está en grados, ¿no? No quiero dBs, quiero una escala lineal. Clic derecho, nos vamos a alinear, ok. Siempre observando la variación de la variación del límite, por ejemplo, del límite inferior del eje Y de la izquierda, no, el límite inferior de acá hasta el límite superior hay muy poca variación, ¿no? Y también observando la variación que existe entre el límite inferior del eje Y de la derecha con respecto a su propio límite superior, ¿no? Hay muy poca variación. Recuerden que la línea continua corresponde al eje de la izquierda, al eje Y de la izquierda, y la línea punteada corresponde al eje Y de la derecha. Entonces le dan clic aquí y observen la magnitud y la fase de dicho fasor. Yo muevo esto y prácticamente no varía. Esto es como si fuese un solo punto, ¿no? Listo, se ha quedado bien, se ha quedado bien quieto. Entonces, magnitud 3.616. En la respuesta teórica es magnitud 3.62, muy cerca. Y en la respuesta teórica la fase es 175.8, 175 menos 175.7. Menos 175.7, muy cerca a esta parte de acá, muy cerca. Bien, ahora trabajemos con la fuente de corriente en DC. La fuente de AC va a estar en off, ¿no?
y la otra fuente de tensión DC también va a estar en off. Es decir, estas dos fuentes independientes van a estar en corto. Entonces vamos a cortocircuitar acá, continúa cortocircuitado acá y dejamos, activamos esta fuente de corriente. Sacamos esto. F3 entonces. Y volvemos a agregar una fuente, ¿no? F2 que está en la lista de componentes, current, control R, y esto vale 100 micro. Listo. Ya no voy a simular, hay que recordar, ¿no? Que esto de acá, cuando simulamos con esto y cuando vamos a simular después con esta, vamos a hacer simulaciones en DC. Ya no necesito, por lo tanto, el punto AC. Ya no necesito el análisis en frecuencia. Por lo tanto, desactivamos, ahora que desactivamos el punto AC y el punto param, si gustan. Sí, también los dos. Desactivan los dos y activamos el punto OP. Esto ya lo desactivamos. Ya saben cómo hacerlo. Punto OP, esto de acá lo desactivamos, clic derecho, miren de lo que estaba en color negro, fíjense, nos vamos a cancel, lo ponemos como un comentario, cambia a letra azul, clic derecho, cancel, ponemos como un comentario, y aquí punto OP, clic derecho, lo ponemos como un SPI Directive, cambia a color negro. Bien, ya está. Simulamos. ¿No? Y vamos a medir la tensión en este nodo de acá hasta acá. Simplemente le damos clic. Si le damos clic ya nos da el resultado, ¿no? Nos da el resultado si le damos clic, ¿no? Dado que si le damos clic siempre lo va a medir con respecto a la referencia. Ahora, si ustedes, por ejemplo, ponen un cable aquí, borran esto y si le dan clic, fíjense, va a salir acá, menos 4.839. Entonces, aquí el B sub 0 es menos 4.839 voltios. Listo. Ahora desactivamos esta fuente y activamos esta. Es decir, IDC BDC está de aquí en on, IDC en off, que significa una fuente de corriente independiente en off, ya sea en AC o en DC, en circuito abierto. La fuente de AC está de aquí, independiente, también la en off, la cortocircuitamos. Bien. Noten siempre que si hay fuentes de corriente o de tensión o simplemente fuentes independientes, ya esas fuentes no se pueden desactivar. Ok, entonces activamos esto. Quitamos esto. Sacamos esta fuente. Y esto sigue desactivado. Esto lo borramos. Y como vamos a trabajar con esta fuente en DC, por lo tanto no necesitamos, tenemos que continuar trabajando con punto OP, dado que son fuentes en DC. Bien, eso es todo. Sí, sí, eso es todo. Simulamos. Damos clic aquí. Si damos clic lo va a medir con respecto acá a la referencia. 10 voltios. Entonces de acá a acá, que es el B sub 0, ¿no? Hay 10 voltios, ¿no? Esto es lo que siempre estamos midiendo. De acá a la referencia, ¿no? Hay 10 voltios. Entonces voltaje B sub 0, pongan que esto sea 1 y esto sea 2, hay 10 voltios.
Entonces sumo esto, 10 menos 4.839, 10 menos 4.839, 5.161, ¿no? 5.16, muy cercano, 5.16. Por lo tanto, la respuesta que yo he hallado por procedimiento teórico se está corroborando mediante simulación, ¿sí? Para hallar la tensión acá, ¿no? La caída de tensión entre la resistencia y entre la fuente. Bien, vamos a guardar el circuito, save as, circuito superposición 2. Listo. Bien, con eso terminamos el video.